sistema nervioso. Lo vamos a hacer un poquito rápido porque la clase es como larga. Espero que no se duerman hasta el final, que se mantengan en estado vigil. Por favor, esta clase es para que escuchen, no es para que conversen, hagan bromas, se rían, saquen su celular, se pongan a chatear, a whatsappear. Por favor, esas cosas no hagan. El que quiera hacer eso, se les invita a que se vayan, porque no tomo lista, no le voy a poner nota en contra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que se empiece esta clase, por favor, desconectamos los celulares, o por lo menos lo ponemos en silencio. Para poder comprender la maravillosa estructura del encéfalo en sí, debemos de ver de que esto es una secuencia de acciones relacionadas con instrucciones genéticas, señales intercelulares, receptores de estas señales, reguladores transcripcionales, moléculas de adhesión, entre otras. Entonces, desde ese punto de vista, esto suena más a un curso de biología molecular que de embriología. Lo que sucede es de que en las últimas décadas ha habido un avance revolucionario en lo que es la embriología, que lo ha hecho desplazarse desde una ciencia morfológica que anteriormente había estado clasificada junto con la anatomía y la histología, y ahora se considera la embriología como una ciencia dinámica, igual que la fisiología. ¿Por qué razón? Porque es un proceso evolutivo, digamos, secuencial, inductivo, que tiene una serie de cambios uno tras otro. El desarrollo de esta clase va a versar de la siguiente manera. Vamos a hablar sobre el número 1, establecimiento del sistema nervioso primordial. Vamos a hablar sobre la neurogénesis. 3, formación de las vesículas encefálicas. 4, migración neuronal. 5, la formación de la región del encéfalo y de la médula espinal, que es la base fundamental para que se pueda comprender lo que es neuroanatomía, que es un segmento de anatomía que lo van a llevar el próximo año, el próximo ciclo, en fin. De esta manera que si ustedes están atentos y entienden esta secuencia, especialmente de la quinta parte, yo creo que van a poder llevar la neuroanatomía de una manera relativamente fácil. Y les aseguro que si no entienden esto, probablemente no salgan aprobados en las preguntas que yo les voy a dar para este examen, y también les aseguro de que van a llevar una neuroanatomía complicada, así que les sugiero que presten atención. Después de todo ello, lo que vendría sería las vías axónicas y conexiones sinápticas. Lamentablemente, por problema de tiempo, esto acá no lo vamos a desarrollar, solamente los 5 primeros puntos. En relación con el establecimiento del sistema nervioso primordial, debemos de referirnos a que lo primero que aparecen es la polaridad de los ejes. Un eje antero-posterior, ventro-dorsal, y otro de izquierda hacia el lado derecho. Esto brinda la oportunidad de poder distribuir las diferentes estructuras dentro del embrión en lo que es hacia adelante, hacia atrás, hacia la región ventral, hacia la región dorsal, hacia la región lateral o hacia la región medial. En términos generales, desde que los cordados aparecieron filogenéticamente en la escala evolutiva, el sistema nervioso se ha dispuesto dorsalmente, y los animales que pudieron desarrollar encéfalo lo hicieron anteriormente. La siguiente parte es lo que se refiere a las capas celulares primitivas. Aquí destacan dos, lo que es el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto es la generadora de una serie de capas, y esto ya se ve en la siguiente etapa, que es las 3 capas germinales. Las 3 capas germinales se realizan gracias a la blastulación, lo cual es un proceso complejo
que implica que en la semana, en el día 20, se genere una línea en la parte posterior del embrión, denominado línea primitiva, que su parte más anterior va a terminar en una denominada fosita primitiva. Desde estos puntos el epiblasto va a proliferar y migra ventralmente hacia la región del hipoblasto, reemplazándolo, de tal manera que el hipoblasto se convierte en endodermo. La siguiente secuencia sigue esta proliferación, y las siguientes células se ubican en ese nivel de espacio virtual entre el epiblasto y el hipoblasto para generar lo que posteriormente se conocerá como el mesodermo. ¿Okay? Finalmente, las células epiblásticas que quedan en la misma región se transforman en lo que se conoce con el nombre de ectodermo. De tal manera que aquí tenemos las tres capas: endodermo, mesodermo y ectodermo. El ectodermo finalmente es el que formará la totalidad del sistema nervioso. La siguiente etapa importante, casi en simultáneo, es la formación de la notocorda. Esto empieza más o menos similar a esto: células epiblásticas que migran a nivel de la fosita primitiva van a reemplazar inmediatamente la parte del hipoblasto para formar la placa notocordal. Posteriormente con la formación del mesodermo hay una separación de lo que es el endodermo del ectodermo, y va a proliferar esta placa notocordal, se une y forma un cilindro sólido a nivel del eje mayor del embrión llamado notocorda. Este es un órgano transitorio que finalmente, digamos, cuando ya ha finalizado su función, se va a convertir solamente en la parte central de lo que es el núcleo pulposo a nivel de las vértebras. Pero es una parte fundamental, porque si no fuese por la notocorda no habría la posibilidad de que el ectodermo se transforme en neuroectodermo. O sea, es un órgano transitorio pero vital para lo que es el sistema nervioso. La siguiente parte es la neurulación, es decir, la transformación como vamos a ver ahora, la transformación de la placa neural en el tubo en sí. Es el pasaje de uno a otro estado. La neurulación empieza con la inducción notocordal, dado por la notocorda, y va a finalizar con el cierre del neuroporo posterior. Con fines prácticos, con fines didácticos, dividimos esto en tres partes. Vamos a ver lo que es la inducción notocordal, vamos a ver lo que es el plegamiento de la placa y finalmente el cierre de los neuroporos. Empecemos con el primero de ellos. En relación con la inducción notocordal, debemos de ver de que la notocorda, este cilindro sólido, largo, al nivel del eje mayor, va a estar entre lo que es el ectodermo y el endodermo. A los lados de va a haber una competencia bioquímica, porque van a haber genes del ectodermo que van a activar la formación de la proteína morfogenética del hueso 4 y 7, el BMP4 y 7, que hace de que el ectodermo se quede como tal y se diferencie hacia piel. Sin embargo, al rescate acude la notocorda para poder formar y generar SHH, que es el Sonic Hexachol, dado por el gen del mismo nombre y la proteína también, por suerte, del mismo nombre. Entonces esto va a inducir
conjuntamente con otras dos sustancias que se llama carnogina y coordina, para que este ectodermo se transforme en neuroectodermo. Por una parte el SHH lo induce, pero la otra parte importante y fundamental es que la nogina y coordina bloquea la acción del BMP4 e impide que siga ejerciendo su acción de seguir manteniendo el ectodermo como tal y diferenciarse finalmente en piel. Esta es otra vista que estamos viendo exactamente igual. Aquí podemos apreciar la zona de influencia del SHH, nogina, coordina por un lado y el BMP4 y 7 por el otro lado. ¿Okay? El punto, digamos, límite entre las dos influencias bioquímicas es el SLUC, que va a ser el futuro, el sitio en el que en el futuro se formará la cresta neural. La siguiente, bueno, entonces una vez que se ha producido esto, ya se transforma el ectodermo en neuroectodermo. Y en la semana 3 ya podríamos apreciar lo que es el inicio del sistema nervioso, luego de esta inducción. Y el sistema nervioso en la semana 3 tiene la forma de una zapatilla y es plana completamente. El siguiente paso viene a ser lo que es el plegamiento de la placa neural. Debido a la influencia de la notocorda, va a haber una ventralización de la parte de mayor influencia bioquímica, y los extremos que están con un poco de más influencia del BMP4 y 7 van a sufrir una dorsalización, de tal manera que se puede apreciar en el embrión los pliegues neurales y el surco neural. Posteriormente a esto, estos pliegues van a ir acentuándose, aproximándose, hasta que se van a unir para constituir lo que se conoce como el tubo neural por una parte, y también las otras células que van a constituir la cresta neural. Una vez constituido esto, vamos a ver la formación. Esta es una microfotografía electrónica tridimensional en la cual podemos apreciar ambos eventos. Lo interesante del caso es de que el tubo neural se diferenciará en el sistema nervioso central, mientras que la cresta neural se diferenciará hacia el sistema nervioso periférico completo, de tal manera que vamos a tener la formación de los neuroblastos que migran hacia lo que van a ser los ganglios raquídeos o espinales, los ganglios simpáticos, tanto de la cadena simpática como los ganglios previscerales, y también los ganglios parasimpáticos, es decir, tanto los paravertebrales como los previscerales. Todos estos ganglios con sus respectivas prolongaciones o axones. Todo esto es debido a la cresta neural finalmente. La tercera y última parte de la neurulación no viene a ser sino el cierre de los neuroporos. Acá vamos a apreciar dos embriones desde la parte dorsal, quitándole el amnios y viendo. Vamos a ver un embrión de 22 días y uno de 23 días. 22 días es el día crítico en el cual se aproximan las dos crestas neurales. Y al nivel de la somita 4 a sexta se realiza la feliz unión, que en el futuro va a ser lo que correspondería a la futura región cervical. Desde este punto hacia la región craneal, los 2 tercios van a formar el futuro encéfalo. Y desde este nivel hacia la región caudal, el tercio posterior va a formar lo que es la médula espinal. Este embrión que estamos viendo acá más o menos corresponde al día 22. Bueno, antes de que, posteriormente a esto,
desde ese punto de unión va a seguirse uniendo lo que resta de las crestas neurales en sentido craneal y simultáneamente en sentido craneal y también en simultáneo en sentido caudal, como el cierre de un relámpago, ¿no? Una vez que pasa esto, va a quedar abierta un neuroporo craneal y otro caudal, que van a ser los puntos en los cuales va a estar ampliamente comunicado con el líquido amniótico. Posteriormente, el primer neuroporo que se cierra, según los libros, es el neuroporo craneal en el día 25, aproximadamente cuando estamos por los somitas 18 a 20, y 2 días después se cierra el neuroporo caudal en el día 27, aproximadamente en la somita número 25. Si bien esto es lo que está escrito en todos los libros de embriología, la embriología humana como tal no es fácil de estudiarlo, y la mayoría de los estudios son llevados a cabo en ratas de laboratorio. Claro que hay muchas semejanzas entre el humano y las ratas, si no, no hubiera la carrera de abogacía, ¿no? Definitivo. Y peor aún, no habría tanto congresistas, ¿no? O sea, en eso sí, digamos, hay una similitud bastante grande. El problema es de que esto se tiene que hacer así porque desde el punto de vista ético, moral, religioso, no se puede hacer experimentos en embriones humanos. A pesar de ello, O'Brien y colaboradores han hecho estudios en embriones humanos y ellos han encontrado que el cierre del neuroporo posterior en el humano es en el día 30. Esto prácticamente tendría que hacer reescribir muchos libros de embriología. No han aparecido otros estudios después de este desmintiendo o corroborando eso, por las limitaciones que les digo, ¿no? Pero de todas maneras, lo importante es de que para fines del examen lo que vale es esto. Pero esto es interesante que también lo sepan. La orientación clínica en relación a esto es: cuando existe una falla en el cierre del neuroporo craneal, puede dar una serie de alteraciones severas en lo que es la formación del cráneo y la formación del encéfalo y muchas estructuras de la línea media. Si no se cierra el neuroporo craneal, no puede haber una telencefalización. La vesícula número 1, que forma los hemisferios cerebrales, no se forma. Induce a la que no se forme también bien muchas otras estructuras más. Y como no se forma ello, no va a inducir la formación del cráneo. De tal manera que estos niños pueden tener una anencefalia completa o exencefalia, como lo estamos viendo acá. Y cuando existen fallas en el cierre del neuroporo caudal, podríamos encontrar diversos grados de espina bífida quístico, que lo vamos a revisar posteriormente. Holoprosencefalia es una de las lesiones más severas que existen y en el cual hay una falta de inducción de muchos de los componentes de la línea media. Es un niño cíclope con un solo ojo. Esto es debido a que normalmente, en el que lo van a ver, el profesor que les explique la parte visual, inicialmente tenemos un solo campo ocular, normalmente, filogenéticamente, pero después la notocorda hace de que se induzca la formación de 2 campos y la formación posteriormente de 2 ojos. Como es una lesión tan, digamos, inicial, interrumpe la división de uno en 2 campos oculares, por lo que no sorprende que estos niños sean cíclopes. La holoprosencefalia puede ser de 3 tipos: holoprosencefalia alobar, holoprosencefalia semilobar
y holoprosencefalia lobar. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero de ellos, el más severo, incompatible con la vida, es la holoprosencefalia lobar. Para poder tener una idea de en qué consiste, tenemos que ver una representación esquemática de un encéfalo normal con sus ventrículos. Acá estamos viendo el ventrículo lateral izquierdo, el ventrículo del hemisferio izquierdo, el ventrículo lateral derecho, el ventrículo derecho y el tercer ventrículo, normalmente. Sin embargo, en estos niños que nacen muertos generalmente, en la holoprosencefalia lobar hay un solo ventrículo, como lo estamos viendo ahí. No existe la división del telencéfalo en dos hemisferios, se queda como un hemisferio único y acá se puede ver, no hay manera de que pueda haber una división. Esta es una tomografía y esta es una pieza anatómica. Estos niños nacen con ciclopía, arritmia, un probóscide que está por encima del ojo cíclope. Puede tener una serie de alteraciones más para hendido, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte que es incompatible con la vida. El siguiente tipo de holoprosencefalia es la semilobar, en el cual hay cierta formación, tratar de dividir la vesícula número 1 en dos. De tal manera que la única división que se puede ver es a nivel posterior. En la parte delantera sigue habiendo una sola lóbulo frontal, que no habría manera de diferenciar entre el izquierdo y el lado derecho. Existe un ventrículo único, puede acompañarse de otras lesiones severas más, como una agenesia del cuerpo calloso, entre otros más, ¿no? Quistes, en fin. Estos niños muchas veces, si es que están con vida, tienen un retardo mental bastante intenso. La siguiente etapa, la siguiente forma de holoprosencefalia es la menos grave, es la holoprosencefalia lobar, en el cual sí se puede más o menos ver una división de la primera vesícula en dos hemisferios. Sin embargo, hay fusión a nivel de la circunvolución del cingulum. No hay la división en dos cuernos frontales del ventrículo lateral, está fusionado en uno. Y las lesiones van pues de mayor gravedad a la que es un poco menor. En el caso de la holoprosencefalia lobar inicial, por ejemplo, se ve que el tálamo es único, no hay la formación del hipotálamo, no hay bulbos olfatorios, nada de esas cosas. En cambio acá sí se puede apreciar una serie de estructuras más. Sin embargo, a pesar de que no hay mayor alteración de otras afecciones de la línea media, más que cuestiones internas, generalmente los niños tienen un retardo mental más o menos intenso. La etiología de todo este tipo de alteraciones es múltiple, y para darles un ejemplo, muchas veces se recomienda empíricamente a las madres gestantes que deben tomar suplementos vitamínicos, suplementos dietéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vean ustedes, una vitamina, la vitamina A, que es el ácido retinoico, influye en la formación del encéfalo, de tal manera de que en experimentos en ratas de laboratorio se ha descubierto, y esto es aplicable también al humano, que el ácido retinoico influye en la expresión de genes tipo SHH y OX. SHH, que es fundamental, ya lo hemos visto cómo digamos, se induce el sistema nervioso central gracias al SHH, y el OX son genes relacionados con la caja homeótica, es decir, genes
componentes filogenéticos muy antiguos y que se dan desde la formación y la aparición de un encéfalo en sí. Entonces, y vean ustedes que digamos, la presencia normal de la vitamina A en estos embriones de ratones induce la expresión de estos genes y la conformación de un embrión, de un encéfalo de ratón que para ellos es normal. Experimentalmente, si a estas ratitas gestantes se les administra cantidades mínimas de vitamina A como 0.00025 miligramos por gramo de peso, o sea, una cantidad bastante pequeña, vean ustedes cómo puede inducir anormal y ectópicamente estos tipos de genes y dar conformaciones anormales completamente, de tal manera de que una vitamina que aparentemente inofensiva, en una dosis, en una cantidad que está fuera de lo normal, puede inducir por exceso o por defecto patrones anormales. Por lo que la recomendación que la madre gestante no debe tomar ningún tipo de fármaco ni suplemento dietético, salvo que sea prescrito por su médico, nada más. Otro tipo de anomalías por la ingesta de vitamina A, recuerden que la vitamina A es una vitamina liposoluble que se acumula, se elimina lentamente, es hidrocefalia, microcefalia, encefalocele, mielomeningocele, almastalmia, micro o anotia, alteración de orden interna, diureoplatina, microamnatia, alteración del arco aórtico, comunicación intraventricular. Es una desgracia completa. Otras alteraciones en la exposición al alcohol, retraso del crecimiento pre y postnatal, malformaciones craneofaciales, síndrome de alcoholismo fetal, recién nacido hipotónico, alteración del aprendizaje, alteración de la conducta, deficiencia de ácido fólico, defecto en el tubo, en el cierre del tubo, de tal manera que prácticamente la única digamos, suplemento vitamínico que se administra y ha demostrado ser efectivo es el ácido fólico. Empezando que no sufre una acumulación y la madre gestante que lo toman tiene menor porcentaje estadísticamente significativo de desarrollar alteraciones del tubo en el niño. Alteraciones del colesterol, puede haber falla en la inducción del tubo neural por una interacción importante entre el colesterol y el SHH. Acá lo estamos viendo, el SHH o Sonny Hedgehog es un gen que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7, segmento 36. Este gen genera una proteína que en buena hora que se llama igual. El gen y proteína se llaman igual, proteína SHH, es más fácil. Esta proteína que se libera tiene que activarse uniéndose al colesterol y recién ahí puede ir hacia los receptores blancos de la célula específica y interiorizarse y realizar los cambios genéticos propios de la inducción de la formación del sistema nervioso. Así como para el SHH hay una cadena establecida y clara, para todas las demás moléculas existe exactamente igual. Por esa razón, como le decía, la embriología ha dejado de ser una ciencia muerta, se ha convertido en una ciencia viva. En la segunda parte de la exposición es la neurogénesis. Aquí tenemos que hablar sobre lo que se denomina la proliferación dentro del tubo neural. Si bien en los libros, muchos libros de embriología refieren de que la neurogénesis empieza cuando se cierra, cuando se completa el tubo y más aún cuando se realiza ya el cierre de los neuroporos, en realidad esto empieza antes, aunque los libros no lo digan, ya se forma. Desde el momento que se induce la placa, se forma la placa neural, ya empieza la proliferación y sigue durante toda la neurulación y continúa posteriormente. Y este es un proceso que finaliza antes del nacimiento. Posteriormente a él, lo único que queda son pequeños centros de células madre
que sirve para el reemplazo de zonas específicas del encéfalo, como a nivel ventricular del cuerno esfenoidal, en el lóbulo temporal, para poder ayudar a las células del hipocampo su recambio para la formación de la memoria, y a nivel paraventricular de la encrucijada, para de alguna manera ayudar a la formación de nuevas células olfatorias. Pero fuera de esto es poco o nada lo que se consigue. De tal manera que aquel que nace con un determinado número de células hay que cuidarla mucho porque no se van a reemplazar. Acá estamos viendo un tubo neural, un corte extraordinario, es una microfotografía electrónica tridimensional. Acá estamos haciendo se ha hecho una representación del mismo y un corte en este nivel. Y se ve que todo el espesor, la totalidad del neurotubo está constituido por el neuroepitelio de tipo pseudoestratificado. Aquí tiene un límite interno que da para el ventrículo y un límite externo. El límite interno se llama membrana limitante interna, superficie interna o superficie luminal, que está para la zona ventricular. Y la parte externa es la denominada membrana limitante externa, membrana basal, superficie externa o simplemente superficie pial. Podemos referirnos propiamente como superficie luminal por un lado y como superficie pial por el otro. Desde ese punto de vista, el neuroepitelio se divide en tres partes. Hacia la superficie luminal tenemos acá lo que es la zona ventricular. Hacia la superficie pial tenemos lo que se conoce como la zona marginal. Y entre ambos, un nombre muy sencillo, se llama zona intermedia. La zona crítica donde se realiza la proliferación extraordinaria de la neurogénesis es a nivel del segmento o la zona ventricular, que está a nivel de la superficie luminal. Llega al extremo que en el periodo de máxima proliferación pueden formar 250.000 neuronas por minuto, una cantidad extraordinaria. Aquí vemos exactamente igual, hemos volteado solamente esto, de tal manera que vamos a estudiar este segmento. Ampliándolo y poniéndolo en gráfica, el segmento que estamos estudiando acá es justamente acá, con la superficie luminal acá y la superficie pial allá. De tal manera de que lo que podemos observar es de que estas células madres del tubo van a tener prolongaciones, una prolongación luminal hacia la superficie luminal y una prolongación pial hacia la superficie pial, de tal manera que todas ellas, por más que aparentemente es un epitelio estratificado, es pseudoestratificado porque eso es una sola capa. Entonces el mecanismo por el cual se forman nuevas células es por un mecanismo que realiza un desplazamiento del núcleo dentro de este cilindro estrecho de citoplasma, desde la superficie luminal hacia la superficie pial, para después volver nuevamente el núcleo de la misma célula hacia la superficie luminal y completar la división, de tal manera de que la proliferación de neuronas se realiza por un movimiento en tándem, como lo estamos viendo acá. Vamos a revisar cada una de ellas. Por ejemplo, acá estamos viendo de que la célula, el núcleo que está a nivel de la superficie luminal está en el estadio G1. Un estadio G1 o denominado fase de reposo. El siguiente estadio es cuando el núcleo migra dentro del cilindro estrecho de citoplasma de su propia célula hacia la superficie pial. Esta es la denominada fase de síntesis, donde
se empieza a sintetizar gran cantidad de ADN. Una vez que ha completado esto, el núcleo vuelve ahora, retorna a la superficie luminal y pasa al estadio G2, denominado de aumento de volumen. Y en ese nivel, en este momento, pierde el contacto en su superficie plial, queda en contacto con su superficie luminal y la célula se divide en dos. Es la denominada fase de mitosis. De esta manera, con movimiento en tándem, las células de la célula madre puede reproducirse. Ahora bien, la división puede ser para generar dos células madres que repetirán el ciclo, o puede generar una célula madre y un neuroplasto. Una vez que genera este último, deja de dividirse y empieza su diferenciación. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora otro esquema. Acá en este esquema pierde objetividad porque da la impresión que la célula viaja de un sitio a otro, pero no, es exactamente como el previo. Lo que viaja es el núcleo dentro de las mismas células, pero lo hemos puesto así para poder explicar cómo el núcleo viaja en su mismo citoplasma de la región ventricular al marginal y de vuelta a la región ventricular, de tal manera de que depende del plano de división mitótica para ver cuál es el destino de ellos. En el caso de que el uso de división mitótica se disponga perpendicular a la superficie ventricular o superficie interna, entonces en este caso lo que va a pasar es que va a originar a dos células hijas proliferativas, dos células madres, que van a volver a repetir el ciclo cada una de ellas. Pero si cuando regresa el núcleo hacia la superficie luminal, la línea de división se encuentra paralela a la superficie ventricular, entonces en este caso la división será para formar una célula madre y una célula hija que va a ser un neuroblasto. Aquella que está más alejada y que expresa el receptor NOT es la que finalmente va a formar el neuroblasto postmitótico, que inmediatamente sufre una migración. A ver, vamos a ver esto. Ahora sí. Acá estamos viendo como una exposición posterior, el neurotubo que se está fusionando. Lo interesante que ya hemos dicho que durante el pico de la proliferación llega a formarse 1/4 millón de neuronas por minuto y llega el embrión a formar una cantidad extraordinariamente grande de células, 1 billón de ellas. 1 billón de ellas es 1 por 10 a la 12, una cantidad bastante grande. Para poder más o menos tener una idea de esta magnitud, equivale a un orden superior al número de estrellas que tenemos en nuestra Vía Láctea, que son de 100.000 millones de estrellas. Bueno, todos nosotros en algún instante de nuestra vida hemos tenido un orden de magnitud superior. Sin embargo, como existe una serie de podas, una serie de células que salen defectuosas, al momento del nacimiento se reduce el número y con lo que se nace normalmente son 100.000 millones de neuronas, es decir, el mismo número de estrellas de nuestra Vía Láctea. Cuando ya se llega a la vida adulta y sana, podemos llegar con 50.000 millones de ellos, lo que sigue siendo una cantidad bastante grande. El que podamos conservarlas funcionantes y activas depende está en nosotros mismos. Si uno sufre de presión alta, tiene que controlarse adecuadamente. Si sufre de diabetes, hay que controlarle. Con hipercolesterolemia, hay que controlarlo. No fumar,
tomar con moderación, dormir adecuadamente, no estar con una vida de estrés, y hasta inclusive se está demostrando en una serie de estudios en neurociencia que los pensamientos positivos y las buenas relaciones sociales, familiares, pueden hacer que digamos, el número de neuronas que nos acompañen sea más grande. De tal manera de que este es un mensaje y esta es una enseñanza. Porque de qué vale que ustedes sepan mucha técnica si no lo aplican en su propia vida. Eso sería lamentable. Y es lamentable encontrar que hijos de psiquiatras son los primeros que requieren otros psiquiatras para que lo puedan ver. Esto es inconcebible. O los hijos de psicólogos funcionan igual. Muchos hijos de psicólogos tienen que llevar a otro psicólogo para que lo vean. La caridad empieza en casa, el conocimiento tiene que aplicarlo en su propia vida. Porque si no, están estudiando para los pies, en realidad. ¿Ok, jóvenes? A ver, ahora tenemos que ver lo que es los linajes celulares. Del neuroepitelio se diferencia una célula madre pluripotencial que va a expresar la proteína de